que se miden en la encuesta CEP. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué es lo que viene para las próximas horas? Vamos a conversar al respecto con nuestros dos invitados, Alberto Mayol, Hernán Larraín. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Daniel. Veamos los resultados de la encuesta CEP. ¿Da esto una impresión más clara de por qué había que hacer el cambio de gabinete tan rápido antes de los resultados? Yo creo que el cambio de gabinete estaba arriba de la mesa hace un buen rato. Había una presión no solo de la oposición, al interior del propio gobierno. Había que romper el inmovilismo. Era una salida para demostrar autoridad y liderazgo. Tengo la impresión también de que los últimos días del ministro Peñalillo fueron muy malos para el ministro del Interior. Y la encuesta del lunes de CADEM, el martes de Adimark, este ya es un certificado de función, digamos, de un occiso que está ya bastante frío. Yo creo que aquí hay un problema muy estructural del gobierno. El gobierno ha tenido una gestión política, estratégica muy mala. Este es un problema que era de la derecha, un problema de la UDI, un problema de Grupo Penta, que la derecha se conformaba con empatar el partido, el gobierno hoy día lo está perdiendo. Esa es la situación real y sin rival, porque estamos hablando de que peleó solo, no tenía rival al frente. Los únicos rivales que tenía estaban adentro del gobierno. Y esta lucha interna le ha costado muy caro, básicamente porque el gobierno no ha sido enfático en poner orden en la interna y en dejar en claro que aquellos que están atornillando al revés se les golpea fuertemente y a los que están yendo hacia adelante se les premia. Al no haber claridad al respecto se produce este escenario en el cual el gobierno efectivamente se encuentra en una situación que es era más o menos inmanejable, con una operación política para sacar a Peñalillo que me parece muy evidente de toda la semana existente, la presente y la anterior, donde finalmente eso redunda en lo que parece ser un cambio de gabinete donde el primer nombre, que está claro porque quedó claro con la entrevista de Michelle Bachelet, que el primer nombre a sacar, el único que quedó claro de hecho fue Peñalillo. Estamos por ahí. ¿Peñalillo está fuera del gabinete? Sí, me parece que es evidente. Le preguntan por Peñalillo y ella habla del cambio de gabinete, que le pidió la renuncia a todo. Por tanto, asumo que efectivamente ese es el nombre más importante que sale. Hernán, ¿coinciden que Peñalillo está fuera? Al menos de Interior. Eso creo sí. que hay un escenario donde podrían darle un lugar para escenario inteligente sería pasar los días y mantener la honra, pero creo que es un escenario abierto. ¿Un premio de consuelo similar a lo que se hizo cuando Piñera saca a Hinspeter de Interior y lo pone en defensa, por ejemplo? Más que premio de consuelo, yo creo que sería un mecanismo de protección de ella misma. Yo creo que para Michelle Bachelet, que apostó por Peñalillo, sería un error enorme sacar a Peñalillo de todo, porque básicamente es una creación de ella. Todos los que son creación de ese líder que pretendía imponer un estilo, un sello por sobre los partidos, tienes que conservarlo, tienes que dejar a Peñalillo en algún lado y poner a alguien aún más cercano a ella, si cabe ser posible. O sea, tiene que poner a alguien muy cercano, porque si no, lo que le va a pasar es que los partidos van a tener la señal clara de que presionar al gobierno funciona y que se pueden llevar el gobierno para sus partidos respectivos. Hernán, ¿coincides en que tiene que apostar por alguien muy cercano a ella o no? A ver, me voy a tomar la libertad y te voy a responder al tiro, pero me gustaría... Si fueras asesor... hacer un análisis, no, porque creo que hay un error de forma muy profundo en cómo la presidenta anunció esto, y creo que es importante decirlo. Creo que fue muy poco republicano, creo que fue improvisado, en el camino pudo haber afectado los intereses de Chile respecto del litigio en La Haya y el caso del canciller Muñoz, dio una respuesta respecto a lo que es claridad de esta decisión la tomaba frente a cuál era el nuevo escenario. Yo creo que es muy errático lo que estamos viendo, y por lo tanto, y creo que ha sido errática en las últimas semanas, por lo mismo creo que hay mucha incertidumbre respecto de cuál puede ser el diseño del nuevo gabinete. A mí me preocupa, digamos, mucho más tratar de entender cuál es el diagnóstico que tiene ella de lo que está ocurriendo, porque creo que el diseño de los nombres es realmente un juego que hoy día Twitter, digamos, se encarga por diseñar, pero no creo que ahí estén las claves. Pero el diagnóstico tiene que ver con eso, porque finalmente de su diagnóstico tiene que ver el perfil que por lo menos va a buscar para los puestos clave. Uno se imagina que tendrá el diagnóstico claro de si necesita una persona muy cercana, un poco en el esquema de Peñalillo, o necesita un líder político que tenga más independencia o que sea más cercano a los partidos. Uno entiende que ese diseño debería estar pensado, ¿no? De acuerdo. Y entonces la pregunta es, de fondo, ¿cuál es el problema? Y mi impresión es que hay un diagnóstico en general equivocado de la clase política, y creo que la presidenta también es parte de ese error. Y es creer que aquí hay un problema de conducción. La presidenta ya nos demostró que cuando hace el anuncio del Consejo Asesor no fue capaz de controlar la agenda. Ella misma le causa un gran problema al proyecto de la nueva Constitución porque lo usa para poder retomar liderazgo y también falla. Y mi impresión es que quienes creen que haciendo un cambio de gabinete, por profundo que sea,
independiente de estos diseños, va a retomar el liderazgo, también creo que se equivocan, porque lo que aquí está en duda es la confianza en ella, es la honestidad en general del sistema político respecto de cómo se financiaba la política. Aquí hay un problema que tiene que ver con la honestidad. Mi impresión es que aquí la forma de salir de esta crisis es sincerar cómo se financiaba la política. No es sostenible lo de Peña y sus informes. Y creo que ella misma ha sido laxa respecto de la situación familiar. Independiente del diseño, y ese es mi punto de fondo, creo que el diagnóstico es equivocado de creer que esto es conducción, esto es credibilidad, honestidad, integridad hacia ella y el sistema político. Alberto. Estoy de acuerdo con el fondo, pero creo que hay varias diferencias que hay que señalar. Primero, este es un problema de legitimidad, efectivamente, incluso más que de credibilidad, un problema de legitimidad que se viene arrastrando. Ya le pasó a Piñera. Piñera tiene como única excusa para haber sacado puntajes inferiores a Bachelet el hecho de que tiene un actor en contra. Aquí estamos hablando de alguien que no está enfrentando a nada. El movimiento educacional. Claro, el movimiento estudiantil estaba en contra y le quita legitimidad tanto a Piñera como a la concertación en su momento. Aquí la nueva mayoría se enfrenta a sí misma, ¿no? Y se enreda con la pelota en el camino. Toman una decisión que a mi juicio es incomprensible, lo he dicho varias veces, que es la decisión de transformar toda la crisis. O sea, si uno describe el proceso de crisis, es una crisis primero de modelo de prestaciones sociales y de bienestar social, luego a una crisis de instituciones, porque las instituciones no se hacen cargo de la crisis 1, luego a una crisis de élite, y luego el gobierno transforma de un modo milagroso la crisis de la élite completa, a través del caso Penta, SQM, en fin, la transforma en una crisis del gobierno, y se autoimpone el problema de la corrupción, y todas las crisis de corrupción en el mundo, inmediatamente el lugar central donde golpean es al gobierno, porque es natural que el primer lugar que uno mira cuando hay corrupción es el gobierno, aunque esté diversificada la cartera de corrupción. Por tanto, es un error de una magnitud increíble, ¿ya? Y ahí hay un error de conducción. Obviamente, para este ciclo político no bastaba la conducción, había que tener un proyecto de sociedad, porque tú estás cambiando, hay que cambiar el país, y hay que tener un proyecto, y eso era más importante. Y la nueva mayoría supuestamente tenía un proyecto. Yo tengo la impresión de que nunca realmente existió ese proyecto y de que la DC simplemente blufió todo el rato. Frente a eso, Michelle Bachelet ahora tiene que tomar la decisión. ¿El proyecto existe? ¿La nueva mayoría existe? ¿O no existe? Lo que está hoy día en juego es, ¿la nueva mayoría existe o vuelve la concertación? Esa es la gran pregunta y todo parece indicar que por lo menos el primer tiempo este partido lo ganó la concertación. Ahora vemos en estas 72 horas, se juega rápidamente el segundo tiempo. No, yo tengo un contrapunto. Yo creo que la crisis no radica en la nueva mayoría, radica en todo el sistema político y creo que la encuesta CEP en eso hoy día es impresionante. O sea, solo un 3% de los chilenos confían en los partidos políticos. Ese es el nivel de crédito. O sea, no puede ser peor, exacto. Y mi impresión con el 1% es que se puede el gobierno no tiene oposición, ni la nueva mayoría tiene la concertación. Esto es la ciudadanía versus el sistema político completo. Y este matrimonio, ¿cierto?, venía con problemas hace 15 años y está afectando por la credibilidad, ¿cierto?, por la falta de representación, que todos sabíamos, baja votación en la última elección, y creo que el caso Cabal, SQM y Penta, y en el fondo es un acto de infidelidad ya con la ciudadanía, y hoy día, frente a las fotos donde los ciudadanos vemos que nos pusieron el gorro, digamos, ellos niegan, ¿te fijas? Y eso es lo que ya termina por hacer caer todo. Que nos estén mintiendo y que la defensa sea al principio inocencia y el argumento sea sí se hicieron los trabajos y entonces los ciudadanos ya ni siquiera distinguen entre concertación, nueva mayoría o oposición, creo yo. No, lo mismo. Son todos parte del problema y por lo tanto la única forma, creo yo, es sincerar esa realidad respecto al pasado, pedir perdón y buscar un nuevo consenso y un nuevo marco regulatorio que permita construir confianza. Claro, pero Michelle Bachelet era el último ser vivo del sistema, del dicho ecológico sistema político chileno. Ella era el último ser vivo y cayó el último ser vivo. Entonces, efectivamente hoy día ya no queda otra que hacer el cambio, pero el problema es que cuál es el sujeto que hace el cambio. Porque resulta que no hay nadie que esté en condiciones, ni hay la legitimidad. El problema de la legitimidad cuando se acaba por completo es que por dónde te afirmas para empezar. Entonces, hoy día hay un problema que es mucho más sustantivo, que no tiene que ver con esta crisis específica, con este momento específico, que no tiene que ver con la formalización, sí o no, muchas, pocas, que tiene que ver con una cuestión más de fondo, que es en el fondo, que tú tienes que agarrar un proyecto de sociedad, sustentarlo en algo. Y allí es donde aparece entonces el escenario, que yo creo que es muy decisivo en todo este proceso, el escenario del proceso constituyente, que a mi juicio aceleró la lucha interna, la confrontación interna dentro de la nueva mayoría,
Hay un grupo claramente que no quiere nada con un cambio constitucional radical y hay un grupo que claramente quiere un cambio constitucional más radical. Y en esa disputa interna, mientras todos niegan la importancia del fenómeno, es donde yo creo que se produjo además la gran crisis que Michelle Bachelet trató de controlar en un acto que a mi juicio carece por completo de diseño de corto, mediano y largo plazo. O sea, no hubo diseño simplemente. Pero en este momento, cuando la atención evidentemente está centrada en lo que va a hacer la presidenta Bachelet, ¿hay alguna medida en términos de la composición del gabinete, en términos del tipo de personas que llama, en términos de la profundidad de los cambios que hace, que le pueda servir como un primer paso de salida? Yo tengo una intuición, digamos, porque lo lógico es pensar, aquí se necesita experiencia política, aquí va a haber que negociar, aquí va a haber que dar la cara, aquí se requiere gente con muchos años de política en el cuerpo. Yo creo que eso es evidente y es correcto. Creo también que hay que buscar nombres que le den algo que precisamente le falta a la política: confianza, honradez y por lo tanto una cierta prestancia. Mira, aunque no tengan la confianza, nombres como, solo para graficar el punto, José Salaquet, o nombres como Eduardo Engel, creo que son para muchos actores personas con las cuales de verdad hay confianza y se puede, nombres de esa naturaleza que puedan mezclar experiencia y tengan una cierta imagen pulcra frente a la ciudadanía, creo que puede ayudar en el nuevo diseño. ¿Recurrir, comillas, a los hombres buenos? Sí, yo creo que no recaería en la moralina, pero creo que ese puede ser un ingrediente que ayuda en el diseño, buscar personas que tengan una cierta confianza transversal. Claro, lo que pasa es que ahí hay algo de sentido en el punto de que el sistema del conjunto de instituciones que cayeron, una de las que curiosamente no cayó en medio de las protestas estudiantiles, curiosamente fue el mismo sistema universitario, sobre todo el público, ¿no? O las universidades públicas, las universidades privadas que están vinculadas al CRUCH por último. Ya, salvo la católica que está en su propia crisis, todas las demás en general se han mantenido bastante bien. En ese lugar efectivamente reciben nombres que todavía tienen algún grado de confianza de la ciudadanía. Ahora, yo creo que Michelle Bachelet tiene que hacer algo que a mi juicio está bastante claro. Si ella permite que toda esta operación de los partidos funcione y deja que los partidos le hayan logrado hacer esta merma a su proceso, a su proyecto de construcción de la nueva mayoría, yo creo que ella cedería lo mismo que el 2006, y en este caso sería muy grave. En el 2006 ella logró sobrevivir a esa concesión, incluso al contrario, salió fantásticamente, pero sin haber hecho nada relevante para la historia. Ahora, la pregunta clave es si ella va a ceder o no va a ceder. Yo creo que ella llegó con un proyecto sustantivo desde el punto de vista político. Ella pensaba hacer la nueva mayoría y pensaba que la nueva mayoría era la obra de las grandes reformas estructurales. No puede convocar a los que no creen en reformas estructurales. Es el momento de transformación sociopolítica en Chile, no puede llamar a los mismos de siempre. Creo que ella tiene que apostar todavía a la nueva mayoría y tiene que morir en la suya, vivir o morir en la suya. Y hoy día lo único que ha hecho es una semana va por la nueva mayoría, la otra semana va por la concertación. Eso tiene que acabarse, tiene que tomar una decisión de aquí para adelante, quedarse unos 3 meses sin mirar las encuestas y sin preocuparse demasiado, y darle un poco de orientación a este buque. Alberto Mayol, Hernán Larraín, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Muchas gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos con más.